Tardes a todos, me presento ante ustedes Lilian Rondón. Antes de comenzar les quiero hacer una pregunta. ¿Alguno de ustedes ha tenido que firmar algún documento importante frente a un notario público? Interesante. Hoy descubriremos por qué esa firma ante un notario tiene tanto valor jurídico. Imaginen que están comprando una casa. ¿Confiarían en un contrato escrito a mano sin testigos? Exacto, ahí entra en acción nuestra heroína legal, la notaría pública. La notaría pública es una institución fundamental en el sistema jurídico venezolano, encargada de dar fe pública de los actos y documentos que se le presentan. La Ley de Registro Público y del Notariado regula su funcionamiento y establece los diferentes tipos de notarías. ¿Cuáles son sus funciones? Es que garantiza la autenticidad y legalidad de los actos y documentos. También elabora escrituras públicas, contratos, testamentos, entre otros. De igual forma, brinda orientación a las partes sobre los actos que van a realizar. Ahora, custodia y mantiene un registro de los documentos notariales. Certifica la autenticidad de documentos y hechos. Los tipos de notarías públicas. Tenemos la ordinaria, que es la notaría que ejerce funciones de manera habitual y permanente en una jurisdicción específica. Y el artículo que la regula es el artículo 4 de la Ley del Registro Público y del Notariado, que establece que los notarios públicos ordinarios son nombrados por el Ejecutivo Nacional. La notaría pública temporal es la que ejerce funciones notariales generalmente en situaciones excepcionales. Su artículo que la regula es el 5 de la Ley del Registro Público y del Notariado, que menciona la posibilidad de nombrar notarios temporales en casos específicos. Notaría pública especial es la notaría designada para realizar funciones notariales en circunstancias particulares, como actos relacionados con el Estado. El artículo 6 de la Ley de Registro Público y del Notariado establece las condiciones para el nombramiento de los notarios especiales. La notaría pública es fundamental para el funcionamiento del sistema jurídico, ya que proporciona seguridad y confianza en los actos y documentos. Su intervención es crucial para prevenir fraudes y garantizar que las partes actúen de manera informada y consistente. No solo es un trámite administrativo, sino una garantía de seguridad jurídica en las relaciones entre particulares y en la formalización de actos legales. Su función es esencial para el mantenimiento del orden y la legalidad en la sociedad. El notario público. El notario público es un profesional del derecho que tiene la función de dar fe pública de los actos y documentos que se presentan, asegurando su autenticidad y legalidad en Venezuela. La figura del notario público está regulada por la Ley de Registro Público y del Notariado. Funciones del notario público. Las principales funciones del notario público incluyen autenticación del documento, dar fe pública de la autenticidad de firmas, documentos, redacción de escrituras, elaborar documentos notariales como escrituras públicas y contratos. Conservación de documentos, custodiar los documentos notariales y mantener un registro de los actos que autorizan. Asesoría legal, brindar una asesoría de la parte sobre los actos que van a realizar. Tipo de notarios públicos. Notarios públicos ordinarios. El notario público que ejerce su función de manera habitual y permanente en una determinada jurisdicción. Artículo relevante. El artículo 4 de la Ley de Registro Público y del Notario establece que los notarios públicos ordinarios son nombrados por el Ejecutivo Nacional. Notario público temporal. El notario que ejerce funciones notariales de manera temporal generalmente en situaciones excepcionales o por sustitución. La función notarial es un servicio público esencial que garantiza la autenticidad, legalidad y seguridad jurídica de los actos y documentos. En Venezuela, esta función está regulada por la Ley de Registros Públicos y del Notariado, que establece las bases para el ejercicio de la notaría.
Funciones del notariado. La función principal del notario es dar fe pública de los actos y documentos que se presentan, asegurando su autenticidad y veracidad. Artículo relevante. El artículo 1 de la Ley de Registro Público y del Notariado establece que el notario tiene la obligación de dar fe de los actos que autoriza. Redacción de documentos. El notario tiene la responsabilidad de redactar documentos notariales, como estructuras públicas, contratos, testamentos, entre otros. Artículo relevante. El artículo 2 de la Ley de Registro Público y del Notariado menciona que el notario debe redactar los documentos de manera clara y precisa. Asesoría legal. El notario debe asesorar a las partes sobre los actos que van a realizar, asegurando que comprendan las implicaciones legales de sus decisiones. Artículo relevante. El artículo 3 de la Ley de Registro Público y del Notariado establece que el notario debe informar a las partes sobre las consecuencias legales de los actos que autoriza. Certificación de documentos. El notario puede certificar la autenticidad de documentos y la veracidad de hechos que le consten. Artículo relevante. El artículo 5 de la Ley de Registro Público y del Notariado establece que la facultad del notario para emitir certificaciones. Tipos de funciones notariales. Funciones de autenticación. Descripción. Consisten en la verificación y validación de firmas y documentos, asegurando que sean auténticos. También está el artículo relevante, el artículo 6 de la Ley de Registro Público y del Notariado. Menciona la función de autenticación como parte de las atribuciones del notario. Funciones de redacción. Involucran la elaboración de documentos notariales, garantizando que cumplan con los requisitos legales. Artículo relevante. El artículo 7 de la Ley de Registro Público y del Notariado establece que el notario debe redactar los documentos conforme a la ley. Funciones de asesoría. Implican la orientación a las partes sobre los actos que van a realizar, asegurando que comprendan sus derechos y obligaciones. Artículo relevante. El artículo 8 de la Ley de Registro Público y del Notariado menciona la importancia de la asesoría legal en la función notarial. Funciones de conservación. Descripción. Se refieren a la custodia y o conservación de los documentos notariales, asegurando su integridad y disponibilidad. Artículo relevante. El artículo 9 de la Ley de Registro Público y del Notariado establece las obligaciones del notario en cuanto a la conservación de documentos. El documento notarial es un instrumento público que tiene como finalidad dar fe de hechos, actos, contratos, garantizando su autenticidad y validez. En Venezuela, la regulación de los documentos notariales se encuentra en la Ley de Registros Públicos y del Notario. Tipos de documentos notariales. Estructuras públicas. Son documentos que formalizan actos jurídicos como la compraventa de bienes inmuebles, constituciones de sociedades, entre otros. Según el artículo 1 de la Ley de Registros Públicos y Notariados, las escrituras públicas son actos que deben ser otorgados ante un notario. Actas notariales son documentos que recogen hechos o situaciones que el notario presenció, como la declaración de testigos o la constatación de un hecho. En el artículo 2 de la misma ley que establece el notario, puede levantar actas sobre los hechos que se constan. Testamento. Son documentos que una persona expresa su voluntad sobre la disposición de sus bienes después de su muerte. En el artículo 1200 del Código Civil establece que el testamento puede ser otorgado ante un notario. Contratos. Son acuerdos entre partes que pueden ser formalizados mediante un documento notarial, como un contrato de arrendamiento o un préstamo. En el artículo 1200 del Código Civil también se aplica la formalización de contratos. Certificaciones notariales. Son documentos que el notario emite para certificar la existencia de un hecho o la autenticidad de un documento. En el artículo 3 de la Ley de Registros Públicos y del Notario menciona la facultad del notario para certificar documentos. Requisitos generales para la elaboración de un documento notarial. Identificación de las partes. Las partes deben identificarse adecuadamente presentando los documentos de identidad. Capacidad. Las partes deben tener capacidad legal para celebrar actos o contratos. Consentimiento. Deben existir
un consentimiento de las partes. Formas. El documento debe cumplir con las formalidades establecidas por la ley. El documento notarial es fundamental en el sistema jurídico venezolano, ya que proporciona seguridad jurídica en los actos y contratos. La Ley de Registros Públicos y del Notariado, junto con el Código Civil, establecen las bases fundamentales de la regulación y su funcionamiento. Estas referencias son la Ley de Registros Públicos y del Notariado y el Código Civil de Venezuela. Para terminar, a lo largo de esta sesión hemos explorado la importancia de la notaría en nuestro sistema jurídico y cómo el notario actúa como un garante de la legalidad y la autenticidad de los actos y documentos. Recordemos que el notario tiene varias funciones clave y cada una de estas funciones es esencial para asegurar que los actos que se realizan sean válidos y estén protegidos legalmente. Espero que esta clase de hoy les haya proporcionado una comprensión más profunda de la notaría pública y su función en nuestra sociedad. Los animo a seguir investigando y aprendiendo sobre este tema, ya que es fundamental para cualquier profesional del derecho. Nos vemos en la próxima clase. Gracias a todos y que tengan un excelente día.